El lobo sopló y sopló, pero la casa de ladrillos no se cayó, y los 3 cerditos quedaron adentro sanos y salvos. La moraleja es que si alguna vez eres un lobo hambriento que necesita derribar una casa de ladrillos, trae un martillo, un cincel, un taladro y tal vez una granada de mano. Espera, esa no es la moraleja de la historia. Tienes razón, Barry. A todos nos encantan las historias, pero nos vuelve loco cuando la gente las cuenta mal. Pero ¿qué pasaría si te dijera que una historia, una de las más reconocidas e importantes, se cuenta constantemente mal? No es cierto, ¿verdad? La historia que veremos hoy es la historia innegablemente verdadera de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos 3 eventos están respaldados por mucha evidencia histórica y manuscrita, y describen el propósito de los evangelios que muchos afirman que son relatos precisos. Pero cuando digo que la historia a menudo se cuenta mal, no es porque falten muchos puntos de la trama, sino porque el enfoque suele ser incorrecto. ¿Estamos bien, cámara? Sí, Bueno, para ver esto necesitamos saber un poco más sobre la manera en que los escritores bíblicos contaban las historias en comparación a la forma en que las contamos ahora. Las historias modernas, y por modernas me refiero a los últimos 1000 años, a menudo son contadas siguiendo el siguiente patrón. Al principio nos encontramos con 3 cerditos, con 3 casas construidas con diferentes materiales. Luego nos encontramos con el lobo hambriento. El lobo derriba 2 de las casas y tras una serie de intentos fallidos de derribar la casa de ladrillos, el lobo huye. Y al final entendemos la moraleja de la historia. Que sí, Barry, que es el trabajo duro, la dedicación y la planificación adecuadas dan fruto. ahora sí nos entendemos. Pero no es así como se escribían las historias bíblicas. A lo largo y del Antiguo Testamento, las historias a menudo se cuentan con una estructura llamada quiasma. Aunque en el comienzo aún puede configurar una historia de manera muy similar a como se hace hoy en día, el quiasmo refleja en el final asciende y desciende alrededor de un punto medio, que actúa como centro de la historia. Este punto medio es a menudo donde la atención del lector se supone está dirigido, y en él se destacan las lecciones más importantes. Estamos en vivo. Veamos cómo Moisés usó el quiasmo para contar la historia de Noé y el diluvio. Al principio Dios cierra la puerta del arca, comienza el diluvio. En el punto medio Dios recuerda a Noé, el diluvio se detiene. Noé abre la puerta del arca. Dios nunca abandona a Noé antes, durante o después del diluvio. Él honró su compromiso a Noé en todo momento, y ese es el punto destacado por este quiasmo. Entonces tomemos la historia, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y conectemos los elementos familiares en esta estructura para ver dónde está el énfasis. Cristo comienza su ministerio en relativo anonimato. Cuando las cosas comienzan a escalar, sus discípulos huyen de él. Sufre vergüenza, tortura, dolor. Luego, en el pináculo, es su muerte. Esta historia de juicio, burla y tortura que culminó con la crucifixión estuvo marcada por la oscuridad, terremotos, la resurrección de los muertos y el velo del templo rasgado en 2. Estos milagros fueron una muestra aterradora de lo monumental que acababa de cumplirse. E inmediatamente los incrédulos comenzaron a creer. En el otro lado del quiasma, Jesús experimentó sanación y resurrección. Sus discípulos regresan y Él es exaltado como un ser resucitado, reasumiendo su lugar junto al Padre, y su ministerio se extiende por todo el mundo. Cuando nos ubicamos en la estructura en la que se comunicaban los escritores bíblicos, vemos claramente cuál cree Dios que es el punto medio. Esta forma de entender la historia no pretende de ninguna manera minimizar la profundidad de las pruebas con las que pasó Jesús o la gloria de su resurrección. Isaías nos dice que por sus llagas somos sanados. Y Pablo escribe que si Él no hubiera resucitado, nosotros entre los hombres somos los más lamentables y nuestra fe está vacía. La resurrección, si bien es de suma importancia, no es en lo que más se enfoca, sino en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué esto es tan importante para nuestras vidas? Porque si deseamos resucitar con Cristo, también tenemos que morir con Él.
Esto significa dejar de buscar nuestros propios deseos. Esto significa entregarnos como sacrificios vivos para promover su obra y apoyar a su pueblo. Esto significa estar dispuestos a caminar paso a paso después de Jesucristo, obedecer sus mandamientos y no escapar de la muerte misma si así se nos exige. Esto significa renunciar al tiempo, las habilidades, la voluntad y las fuerzas que tenemos para poder decir, junto con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su sacrificio fue el punto de inflexión para todo el plan de Dios. Él deseaba rescatar a la humanidad y este fue el punto de apoyo para la salvación de todas las personas que alguna vez existieron. Por eso Pablo dijo: proclamad su muerte hasta que Él venga. Su muerte. Es verdad que sin la vida de Cristo no tenemos ningún ejemplo a seguir para nuestra vida, pero sin su sacrificio, su muerte y nuestra disposición a seguirlo, no tenemos la capacidad de ser limpiados de nuestros pecados, de reconciliarnos con Dios o recibir su Espíritu. Y esto es lo que Dios desea para nosotros. Así que a medida que nos acercamos al aniversario de la muerte y resurrección de Cristo y escuchamos su historia contada nuevamente, no olvidemos el énfasis de la historia, de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perecerá, sino que tendrá vida eterna.